Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy les voy a hablar de las consecuencias que ha tenido Jabo con el muteo global en el año 2012. Ustedes seguramente se acordarán, si es que son parte del Jabo antiguo, si son quecos de esa época, o seguramente también deben haber escuchado hablar del muteo global que ha tenido Jabo. Bueno, esto ha sucedido porque Jabo en esa época estaba demasiado sexualizado. Había gente que hacía toda clase de cosas inapropiadas, como tener cibersexo, es decir, el sexo virtual. Veías en muchas salas que había camas para que la gente vaya y se acueste, y delante de todos, ¿no? Ni siquiera era algo privado. Incluso si la sala era un tipo restaurante o tipo bar o una discoteca, pero siempre ponían alguna cama ahí como para que la gente vaya, se tire y tenga sexo virtual. Incluso a veces lo hacían en voz alta para que todo el mundo lo lea, o bien en susurros, pero que lo hacían, siempre lo hacían. Bueno, entonces llegó un momento en que una reportera británica se hizo pasar por jugadora de Jabo y se dio con que aquí adentro del hotel había muchísimo sexo, incluso entre gente mayor y menores de edad, que eso era tremendo. Entonces ella hizo la denuncia y en base a eso se armó un tremendo escándalo en el hotel. Y el CEO de aquella época, que era Paul Le Fontaine, no ha tenido mejor idea, o mejor dicho, la más mala idea, que mutear a todos los hoteles Jabos del mundo. A raíz de esto, el hotel ha tenido cosas muy malas, ha tenido consecuencias tremendas, como por ejemplo que los artistas que sabían ir a Jabo, no sé si se acuerdan que iban muchísimos grupos famosos que eran recibidos en el teatro, era algo tradicional, que incluso la gente hacía cola para entrar y demoraban, aparecía el cartelito típico de hacer cola para poder entrar al teatro y encontrarse con los famosos. Bueno, la gente famosa ya no quería saber más nada con Jabo, porque de ninguna manera querían que su imagen quede pegada a un sitio con una imagen tan sucia y tan escandalosa como en esos momentos. Que Jabo había sido tildado de un sitio pedófilo, ni más ni menos. Entonces los artistas se retiraron. Había muchas empresas que le daban respaldo económico, e incluso creo que estaba en esa época diversas maneras en que la gente podía pagar los créditos con tarjeta de crédito o imprimiendo un ticket. Había muchas formas, muchas empresas. Bueno, todas esas empresas se fueron y Sulake tuvo que encontrar otros medios de que la gente pueda comprar créditos, porque esas empresas ya no querían saber nada con Jabo. Otra consecuencia ha sido que se ha ido muchísima gente, porque los padres ya no permitían que los hijos jueguen en Jabo, así que se ha ido mucha gente. Y otra consecuencia fue que se terminó la libertad de expresión, aumentaron muchísimo los muteos y la gente baneada, es decir, la gente que estaba acostumbrada a tener una libertad
totalmente ilimitada. Ahora ya no podían hablar, no podían hacer cibersexo, ya no tenían esa amplitud de derechos que tenían antes, de poder hacer lo que se les daba la gana. Empezó una etapa muy dura de mucha censura, de muchos muteos, de muchos baneos permanentes. Habbo se vio en la obligación de convertirse en un sitio mucho más comercial. ¿Por qué? Porque como ya los sponsors se habían ido, lo habían dejado completamente solo. Entonces Habbo, que antes se encaraba muchísimo en los grupos, en las actividades de amigos y todo eso, se tuvo que volver un sitio mucho más comercial. Es decir, empezaron a poner eventos muy seguidos, ofertas. La gente ni siquiera tenía tiempo de ahorrar dinero para comprar las ofertas y los eventos que eran permanentes. Terminaba uno y comenzaba otro. Y ahí fue que la gente terminó haciéndose mucho más comerciante y lucrar más de lo que era antes, porque antes Habbo se enfocaba más en los grupos y en la amistad que en el plano económico. Otra consecuencia fue que aparecieron los guardianes. Pusieron guardianes en el hotel y esto ha sido lo que ha quebrado mucho a la gente. ¿Por qué? Porque para convertirse en guardianes la gente tenía que hacer todo un tutorial y parte de ese entrenamiento y de esos pasos eran que tenían que banear y tenían que mutear a la gente para poder seguir avanzando en ese camino del guardián hasta poder completar ese tutorial. La consecuencia de eso es que la gente terminó siendo baneada y siendo muteada, y ahí se fueron muchísimas personas de Habbo también. Esto ocasionó que la gente se volviera desconfiada, porque las mismas personas con las que estabas conversando, tus mismos amigos, ya podían denunciarte y podían hacerte mutear o banear del juego. Entonces ha sido algo que ha hecho que la gente deje de buscar amigos y se enfoquen más en sí mismos. En Habbo todo se volvió muchísimo más estricto. Antes la gente podía discutir, podía pelear, incluso podía usar palabrotas. Veías, por ejemplo, esas tremendas discusiones entre personajes famosos como Tatilini y Miele, que eran incluso bastante cómicas y bastante divertidas, pero sin embargo, después del 2012, los años siguientes, del 2013 al 2016, fueron años muy duros en Habbo, de una opresión impresionante, se sentía una angustia de la gente no podía conversar tranquila, ya no sabían de qué hablar, porque cualquier cosa que decían les traía problemas. Otra consecuencia es que Habbo cayó en un problema económico tan fuerte al no tener sponsors y al no tener gente que los respalde. Prácticamente quedaron aislados totalmente. Entonces esto hizo que Sulake tenga que despedir a muchísimos staff, y eso fue algo que dolió mucho a toda la comunidad, porque los staff
eran personas que siempre estaban ahí, la gente los quería, aunque obviamente que nunca han sido demasiado dados con la gente, siempre han mantenido la distancia, pero no obstante los usuarios estábamos todos acostumbrados de que ellos siempre estén ahí. Y Sulak los tuvo que despedir para hacer un recorte de presupuesto, para hacer un ahorro, porque no, el hotel ya había perdido casi la mitad de sus usuarios. Antes del muteo, Habbo tenía una cantidad impresionante de personas, cerca de 50.000 personas, y se conectaban casi siempre 35 o 40.000 personas. El hotel estaba lleno de gente y esa gente gastaba muchísimo dinero en Habbo, los sponsors estaban a full, era todo, rebosaba de el hotel, que era algo hermoso, era muy lindo, bueno, sacando esas cosas feas de acoso, de todo eso que he nombrado antes, pero era una comunidad muy divertida, muy entretenida, un sitio muy lindo para pasar con los amigos todo el tiempo. Sin embargo, Sulake se ha visto en la obligación de hacer un recorte crítico de staff para poder salir adelante. Y es así que tuvo que despedir a muchos de ellos, que hicieron una especie de sala donde pusieron allí simbólicamente estatuas de la mayoría de los staff que se iban, y así es como el hotel prácticamente se quedó sin staff. Y ahora actualmente casi no hay staff, quedan muy pocos, quedan algunos con un perfil muy bajo, nunca se los ve, trabajan en un segundo plano, y el hotel está de modo automático, digamos, solamente funcionando con los filtros que tiene puestos, y la gente sabe que tiene que medirse en lo que habla y en lo que hace, porque si no van a tener consecuencias de ser baneados o de ser muteados. Muy bien amigos, hasta aquí el podcast, espero que les haya gustado. Dejen un like, dejen un comentario, que me gustaría muchísimo saber qué piensan, y nos vemos en el próximo podcast. Un beso a todos y a todas con muchísimo cariño. Bye bye, nos vemos.